Cuentos de Baluna es un libro de literatura contemporánea escrito por Isabel Allende. En este libro hay un conjunto de varios cuentos contados a través de otros cuentos. Son cuentos dedicados que parecen poesía, requieren la más cuidadosa atención y lectura. Hoy día les hablaremos sobre el capítulo Un camino hacia el norte. Este inicia con una familia de escasos recursos, los cuales tenían muchos hijos. Uno de ellos, el cual era militar, llegó un día con una niña, el cual resultaba ser su hija. Le llamaron Claveles y fue cuidado por el resto de su vida por su abuelo, Jesús Dionisio. Tiempo después, cuando Claveles tenía 18 años, quedó embarazada de un niño, el que al nacer fue nombrado como Juan Piquero. Pero su abuelo y Claveles, al darse cuenta de que tenía un tipo de retraso y no entendía la mayoría de estas cosas, se dieron cuenta de que era sordo y por lo tanto sería mudo. Aún así, Jesús Dionisio se empeñó en cuidarlo. Pasaron los años y Juan Pizarro, al tener 7 años de edad, no había recibido educación adulta por discapacidad. Por esa fecha llegaron unos voluntarios de la señora Dermont, cuya labor consistía en ubicar niños enfermos y ofrecerlos en adopción a prósperas familias. Jesús Dionisio se negó rotundamente al tema de la adopción, pero en cambio, Claveles, sin darle conocimiento a su abuelo, se reúne varias veces con los voluntarios para fijar el tema de la adopción del niño. Cuando al fin se lo llevan, el abuelo se dio cuenta y se enojó con su hija. Un día, en el que seguían enojados, el abuelo escuchó en la radio el fraude de la señora Dermont, que recolectaba niños para vender sus órganos. Apenas se enteraron de esto, ambos partieron hacia la zona central, en el cual supuestamente estaba el niño, si es que seguía vivo. Personajes. Jesús Dionisio Pizarro es el patriarca de la familia, un humilde artesano, honrado y trabajador, que dedicó su vida a trabajar y a cuidar de su familia. Amparo Medina es la mujer de Jesús, mujer trabajadora, madre y principal apoyo de Jesús Dionisio. Poco sabemos acerca de su vida, solo que muere dejando a su marido sumido en la más absoluta depresión. Madre de 13 hijos y de su nieta Claveles también. Dedica toda su vida al cuidado de sus hijos y de su marido. Los ayudantes de la señora Dermont, supuestos miembros de una organización sin ánimo de lucro que se encarga de proporcionar un hogar a niños desfavorecidos, que resulta ser la tapadera de una organización ilegal de tráfico de órganos. Claveles, nieta de Jesús, y fruto de las relaciones esporádicas de uno de sus hijos. Es criada por su abuelo, pues su madre se desentiende de ella dejándola en la puerta de su padre, quien tampoco puede cuidarla a causa de su trabajo, pero se asegura de que será bien atendida por sus abuelos. Cuando abandona el pueblo para pasar una temporada trabajando en la ciudad, se queda embarazada, desconociendo el nombre del padre, regresa a la casa de su abuelo. ¿Por qué lo recomendamos? Este relato te narrará hechos importantes que ocurren en los años 90 aproximadamente, los cuales tratan principalmente de una familia de escasos recursos y pobreza absoluta. En nuestra opinión, es un relato de sumo interés, ya que les dará a entender a los lectores una realidad que no muchas veces es notoria, pero aún así perdura en el tiempo de forma clandestina, como lo es el tráfico de órganos. Además, te encantará esta lectura, ya que quedarás maravillado con la historia de estos personajes y con el esforzado Jesús Dionisio, el cual se preocupa profundamente de sus bisnietos a pesar de poseer una discapacidad y lo cuida a pesar de toda circunstancia. Es un personaje admirable, ya que demuestra el verdadero cariño que siente un abuelo hacia su bisnieto. En sus líneas, Un camino hacia el norte dibuja la pobreza y necesidad de una familia con un niño con discapacidad auditiva. Sin embargo, esta pobreza también incluye la descripción del amor entre familiares manifestado en el vínculo entre abuelo y nieto, el cual había conseguido hasta hacer posible la comunicación. No obstante, también interviene la visión que relaciona el bienestar con el dinero, hecho que lleva a la madre del niño, quien no podía ver otra cosa que sus limitaciones, a optar por entregar a su hijo a manos desconocidas con la promesa de que le esperaba la riqueza.
siendo el terror lo que realmente aguardaba a su hijo. Además, lo que deja la lectura de este cuento es hacer conciencia sobre la realidad que se vive en nuestros días, y hace una década era considerado como un problema latente en nuestra sociedad como lo es el tráfico de órganos.